Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, este video va dirigido hacia lo que observé el otro día del examen, es que había algunas definiciones o algunos conceptos que no estaban del todo bien entendidos, ¿sí? Primero de todo, que pocos lo pudieron explicar bien, qué es sangre, ¿no? Que sangre es un líquido conectivo, un tejido conectivo que lleva nutrientes y también dióxido de carbono por el resto del cuerpo, ¿no? Desde el corazón al resto del cuerpo y del resto del cuerpo al corazón y a los pulmones para poder oxigenarse. Bueno, eh, después, ¿cómo está dividido eso? Es un 55% de plasma y el 45% de elementos formes. ¿Cuáles son los elementos formes? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Sí? Explico esto porque es como que se confundieron y dijeron que era un 90% de... Es como que se confundieron las definiciones. El del 90% es del plasma. Si yo les pregunto qué es plasma, es un líquido amarillento que ayuda a circular los elementos formes por el torrente sanguíneo, que está compuesto un 90% de agua y un 10% de albúmina, proteínas, anticuerpos, inmunoglobulinas, desechos, magnesio, sodio, potasio. Chicos, esto es importante que lo sepan, ¿sí? El examen fue para ver en qué nivel están y qué le falta incorporar. Y esto es algo importante que falta incorporar, ¿sí? ¿Qué es sangre? Es por un lado, y qué es plasma es por el otro. Entonces, si yo digo qué es sangre, es un tejido conectivo, ¿sí? Compuesto por el 50%, el 55% de plasma y el 45% restante de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que son los elementos formes, ¿sí? Bueno, después, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, yo le pregunté de diferentes maneras. ¿Cuál es la función del glóbulo blanco? La función del glóbulo blanco es defender nuestro organismo de las sustancias extrañas, ¿sí? Sí, porque los glóbulos blancos son los que van a formar los anticuerpos, pero los glóbulos blancos son los que nos defienden de un ataque externo. Por algo, cuando nosotros tenemos una infección urinaria o cualquier tipo de infección, los que se elevan son los glóbulos blancos en un análisis de sangre. ¿Sí? Por eso es tan importante que ustedes después sepan la fórmula leucocitaria. ¿Sí? Después, cuando pregunté cuál, esto de qué eran los glóbulos blancos o cuál era la defensa, todos me dijeron anticuerpos. No, sí, los anticuerpos, pero ¿quiénes son los encargados? Los glóbulos blancos. ¿Sí? Como los glóbulos rojos son los encargados de llevar nutrientes, llevar oxígeno y también los desechos, los glóbulos blancos, la frase original es, son la primera defensa del organismo. Si ustedes leen lo que vimos, dice, son la primera defensa del organismo, son los que van a dar lugar después a la formación de anticuerpos. ¿Sí? Acuérdense en que dentro de los glóbulos blancos están los granulocitos y los agranulocitos, que me las confundieron, no sé si lo buscaron en otro lado, me nombraron, me los dijeron, no los nombres, sino lo de granulocitos y granulocitos, lo dijeron de otra manera, pero bueno, algunos, no todos. Los granulocitos son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, chicos. Yo dejé pasar en el examen que dijeran cualquier nombre, ¿sí? Dentro de eso se confundieron los nombres. A ver, los neutrófilos los llamaban neutrófilos, pero los eosinófilos dijeron cualquier nombre y los basófilos lo mismo. Chicos, nosotros vamos a estar frente a médicos y tenemos que saber decir neutrófilos, basófilos, eosinófilos, ¿sí? Entonces yo les voy a agradecer, por favor, que esa parte lo revisen, lo vuelvan a leer, lo vuelvan a tener en claro y más
la fórmula leucocitaria que también les pasé, ¿sí? ¿Qué significa fórmula leucocitaria? Que hay que tener cierta cantidad de glóbulos blancos, cierta cantidad de neutrófilos, cierta cantidad de basófilos, cierta cantidad de eosinófilos. Yo después les voy a subir un análisis clínico, los resultados, para que ustedes vean lo que es una fórmula leucocitaria, ¿sí? Y los agranulocitos son los linfocitos T, los linfocitos B, los natural killer y los monocitos. Que los monocitos son los que terminan de comer todo lo que va dejando el linfocito T, ¿sí? Después, la otra duda existencial que hubo también, plaqueta, ¿sí? Plaqueta, de 12 que fueron, 7 lo dijeron bien o 6 lo dijeron bien, el resto no. Las plaquetas son las encargadas del frenado de hemorragias, del frenado de sangrado, ¿sí? Son las células más pequeñas que se originan en la médula ósea, en los huesos más planos, ¿sí? Y que van a formar el coágulo, van a formar el trombo, que se van a activar, van a formar una malla de fibrina. Eso es la respuesta correcta de lo que es plaquetas. Después, otro concepto más que estuvo flojo fue respuesta inmunológica, ¿sí? Se confundió mucho la respuesta inmunológica con qué son los glóbulos blancos. Bueno, la respuesta inmunológica es la respuesta que va a tener el cuerpo, ¿sí?, ante la entrada de un organismo extraño y nos va a defender, ¿sí? ¿Cómo? Formando anticuerpos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la respuesta inmunológica? Es la respuesta que va a tener el cuerpo en la entrada o en el reconocimiento con algún antígeno con la formación de anticuerpos. ¿Qué es un antígeno? Es toda sustancia que va a atacar al organismo o el organismo cree que lo va a atacar y va a formar y va a dar lugar a la formación de anticuerpos. Mezclaron todo con las inmunoglobulinas, ¿sí? ¿Qué es entonces antígeno? Es la sustancia que va a dar lugar a la forma es la sustancia que el organismo toma como un ataque y reacciona con la formación de anticuerpos, ¿sí? Ahora, ¿qué es anticuerpo? Es la sustancia que se va a formar para defender al cuerpo de la entrada de cualquier agente patógeno, ¿sí? Una glucoproteína que nos va a proteger y se va a formar ante la presencia de nuestro organismo de cualquier sustancia que nuestro cuerpo lo toma como extraña. ¿Qué es inmunoglobulina? Son anticuerpos específicos. Por ejemplo, las vacunas. ¿Sí? ¿Se entiende? Una cosa es anticuerpo y otra cosa es inmunoglobulina. ¿Se comprende? Porque nosotros podemos formar anticuerpos, recibimos una transfusión y podemos formar anticuerpos a la sangre de un paciente. Pero no recibimos una vacuna, chicos. O sea que no es una inmunoglobulina. Es un anticuerpo. ¿Sí? Nosotros estamos en contacto con la varicela. Nuestro cuerpo va a ser cuando, no estoy hablando de la vacuna, estoy hablando cuando somos chicos y estamos en contacto con otro chico que tiene varicela. Bueno, ¿qué va a pasar? Nos vamos a enfermar, vamos a formar anticuerpos. Bueno, no fue una inmunoglobulina, fue anticuerpo. Las inmunoglobulinas son anticuerpos específicos, ¿sí?, que se van a dar en el caso, por ejemplo, de las vacunas. También está el caso de las embarazadas negativas,
¿sí? Las mamás negativas, bebé positivo, que le dan una gamma globulina, que es una inmunoglobulina para poder bajar la titulación o la cantidad de anticuerpos contra la sangre negativa que forma la mamá hacia el bebé. Ya lo voy a explicar bien en clase. Una mamá negativa se casa con un papá positivo y el bebé que nace es positivo. ¿Qué va a pasar? Esa sangre, nuestro organismo, mamá negativa, yo soy negativa, lo que hace mi organismo, no en el primer embarazo, en el segundo embarazo, lo que hace es dice, uy, esta sangre no es nuestra sangre. Ya estuvimos en contacto con esta sangre anteriormente. Primera respuesta. Sí, no recibí vacuna. Ahora después voy a explicar bien. Pero, esta sangre no es mía. Entonces, ¿qué dice? No es mía, es positiva. Nosotros somos negativos. Vamos a crear anticuerpos hacia esa sangre. ¡Pum! Crea anticuerpos hacia esa sangre y esos anticuerpos traspasan la barrera de la placentaria y atacan al bebé. Y son los famosos bebés que después tienen que ir a lámpara, que se ponen en color amarillo, ¿sí? Por eso, chicos, las inmunoglobulinas no siempre son inyecciones, ¿sí? Son anticuerpos específicos. Anticuerpos específicos, o sea, ese es específico al RH positivo. En el caso de, por ejemplo, la vacuna de la antitetánica es específico a la antitetánica. La vacuna de la hepatitis es específico a la hepatitis. Por eso se dan en diferentes dosis, chicos. ¿Sí? Bueno, esta respuesta inmunológica, donde se crean las inmunoglobulinas y los anticuerpos, en realidad se crean los anticuerpos, ¿sí? Bueno, va a dar lugar a la primera y la segunda respuesta inmunológica. ¿Qué es la primera respuesta inmunológica? Es cuando el órgano, escuchen bien, porque algunos dijeron cualquier cosa. O lo comprendieron y no supieron cómo explicarlo, o no lo comprendieron bien. Pero es importante saber explicarlos, chicos. A partir de este momento tenemos que saber cómo dirigirnos, tenemos que saber cómo hablar, tenemos que saber qué palabras utilizar. No podemos decir, a ver, quiero referirme al glóbulo blanco y decir, ese redondelito blanco, no. Glóbulo blanco, leucocito, ¿sí? Tenemos que hablar bien, chicos. Tenemos que empezar a tener otro tipo de léxico porque vamos a estar enfrente a profesionales como nosotros, vamos a ser profesionales y hay que saber hablar, ¿sí? Cuando ustedes estén adelante del médico, no, porque la respuesta inmunológica es, no, tenemos que saber lo que decimos, chicos, ¿sí? Bueno, esta respuesta inmunológica, les decía, se divide en dos, en primaria y en secundaria, ¿sí? La respuesta primaria es cuando entra por primera vez un agente extraño, que pasa a ser el antígeno, y desencadena la formación de anticuerpos. ¿Cómo? Primero lo reconoce, lo identifica, ¿sí? Y después genera anticuerpos linfocitos T. Estos van a matar al virus y van a producir IgM, inmunoglobulinas tipo M, que son las primeras en aparecer, ¿sí? Que van a durar menos tiempo, es una respuesta corta, ¿sí? Y se da en la primera respuesta, inmunoglobulinas M. Luego entra de nuevo el mismo antígeno, el mismo patógeno al cuerpo y nuestros linfocitos B van a decir, este ya lo teníamos, este es el virus de tal, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Se despiertan los linfocitos T y van a ir a atacar a ese antígeno, a esa sustancia extraña. Y va a formar más linfocitos T. ¿Por qué? Porque necesita más cantidad. Entonces, con la formación de los linfocitos T, con la segunda formación de linfocitos T, se va a crear las inmunoglobulinas tipo G,
que son los que aparecen en la segunda respuesta inmunológica. Estas inmunoglobulinas tipo G que aparecen en la segunda respuesta inmunológica van a durar en tiempo 10 años, ¿sí? 10 años. O sea, son las que nos van a dar la inmunidad, la famosa inmunidad. Vuelvo a repetir, el ejemplo de la hepatitis y de la... Estoy dando ejemplos así, hay un montón de ejemplos. Estoy dando el ejemplo de la hepatitis y de la antitetánica. Te dan la primera dosis, inmunoglobulinas M vamos a generar. Te dan la segunda dosis, vamos a generar inmunoglobulina G, ¿sí? Y cuando te dan la tercera dosis es para hacer un refuerzo, por si la segunda no había creado la suficiente cantidad de inmunoglobulinas, la tercera dosis es como que lo refuerza. Esas inmunoglobulinas G son las que van a formar la memoria inmunológica que va a durar casi o 10 años, ¿sí? Entonces, es importante esto, chicos, es importante lo de la respuesta inmunológica porque en eso se basa nuestro querido y amado manual, porque todos los análisis clínicos los tenemos que comprender a raíz de todo lo que vimos en el examen, chicos. No fue una revisión por arriba. Si nosotros no tenemos incorporado todas las definiciones y todo lo que yo expliqué anteriormente, no podemos hacer esto. Si no sabemos qué es sangre, no podemos hacer esto. Si no sabemos cómo está compuesta la sangre, si no sabemos qué es un glóbulo rojo, si no sabemos qué tiene un glóbulo rojo, si no sabemos dónde está la hemoglobina, si no sabemos qué es un hematocrito, si no sabemos, no podemos hacer esto, no podemos avanzar, ¿sí? Entonces, quiero terminar con lo de inmunoglobulinas porque nosotros vemos en la parte de inmunoserología que se ven que dice, por ejemplo, dice virus de la hepatitis A, IgG y virus de la hepatitis A, IgM, ¿sí? Para ser más correcto, dice HAV, que es hepatitis A virus, IgG, HAV, que es hepatitis A virus, inmunoglobulina M. Quieren saber si vos, eso lo que indica es si vos estuviste cursando o estás cursando la enfermedad, que es la IgM, o si ya la cursaste, IgG. Yo ayer les mandé al grupo, que no sé cuánto lo habrán mirado, sobre el coronavirus, ¿sí? Que los test que hay te indican IgM, que la está cursando, IgG, IgM, que ya la sigue cursando y ya está contagiando, y después decía IgG, que es cuando se está terminando pero está contagiando, y después donde dice coronavirus nada más. O sea, ya cursó la enfermedad, no va a quedar, las inmunoglobulinas no quedan en el coronavirus. No se sabe cuánto tiempo, porque por eso la gente puede volver a enfermarse, ¿sí? Es una enfermedad muy reciente donde no estamos muy informados todavía de cómo se maneja el virus. Bueno, después, el otro error que hubo, la diferencia entre suero y plasma. Chicos, si no sabemos eso, estamos al horno. Al horno mal, porque nosotros ¿cómo nos manejamos, chicos? Con este manual, ¿qué decimos siempre? Suero, sangre entera. Suero, sangre entera. Entonces, si no sabemos cómo se obtiene el suero y cómo obtener plasma, estamos al horno, ¿sí? ¿Cómo se obtiene el plasma y cómo se obtiene el suero? Por los anticoagulantes. ¿Qué es un anticoagulante? Es un inhibidor de la formación del coágulo, o sea que hace que no se forme, no se active la coagulación. ¿Cómo obtenemos suero y cómo obtenemos plasma? Nosotros sacamos de un brazo sangre, ¿sí? Y la ponemos in vitro, o sea, en un tubo seco que no tenga nada. La sangre la ponemos ahí, la dejamos reposar. Al cabo de un rato,
Cuando nosotros agarremos ese tubo, abajo se va a formar un botón globular, se va a formar un trombo, ¿sí? Un coágulo, y arriba va a haber un líquido amarillo. Nosotros lo vamos a mover y el líquido amarillo se va a mover, pero el coágulo se va a quedar pegado en el fondo del tubo. Recuerden que estamos hablando de que no tenía anticoagulante el tubo. Entonces, cuando nosotros movemos el tubo y queda pegado el anticoagulante al tubo y el líquido amarillento, que es el plasma, se mueve, pero lo de abajo no, eso es suero. ¿Sí? Entonces, cuando no hay anticoagulante, obtenemos suero. ¿Cómo se obtiene el plasma? Cuando sacamos sangre de un brazo, lo colocamos dentro de un tubo y a ese tubo le ponemos un anticoagulante previo. Agarramos el tubo, le ponemos un anticoagulante, luego del anticoagulante ponemos la sangre. ¿Sí? Ya los tubos ya vienen con los anticoagulantes, así que no es que nosotros en el momento tenemos que poner el anticoagulante. Ya vamos a agarrar el tubo que ya tiene anticoagulante. Entonces, agarramos el tubo, ya tenía el anticoagulante, las gotitas se va a ver, vamos a poner la sangre y ahí lo vamos a dejar reposar. Al término de un rato, cuando lo agarremos, lo vamos a mover, homogeneizar, y se van a volver a unir el plasma con todos los elementos formes que estaban abajo, ¿sí? Porque a la vista vamos a ver un líquido amarillo con una fracción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Pero eso lo vamos a volver a mover y se va a volver a unir, o sea, se va a volver a formar la sangre entera, ¿sí? Importante este tema, chicos. ¿Cómo vamos a identificar cada anticoagulante? Por el tipo de tapón, ¿sí? Por eso es importante saber qué tapón y qué anticoagulante lleva. Tubo lila, ETA. Tubo verde, heparina. Tubo celeste, citrato de sodio al 5%. Tubo negro, citrato de sodio al 3%. Tubo rojo, tenemos tubo seco, tenemos tubo rojo con cristales, que es acelerador, y tubo amarillo con gel, que es un acelerador también. ¿Qué aceleran? A que se forme rápido el coágulo. ¿Sí? Bueno, esto es básicamente, chicos, el examen. Si ustedes, miren, no les tomé los sectores de laboratorio, hay un montón de cosas que no les tomé que a lo largo de la clase que vamos teniendo, yo les voy a volver a tomar, chicos. No todo el examen, pero sí les voy a preguntar sobre los pasos de la correcta extracción, ¿sí? Las secciones de laboratorio. Yo quiero que las secciones de laboratorio tienen que saberlas todas, cuáles son, cómo se llaman, ¿sí? Las cosas básicas que se hacen en cada sección. Igual nosotros después nos vamos a hacer una libretita de bolsillo donde vamos a poner hematología y vamos a poner todos los análisis que se hacen en hematología. Hemostasia, todos los análisis que se hacen en hemostasia, color de tubo, anticoagulante, todo. Y eso, cuando vayamos al hospital, cuando todo se normalice, cuando el hospital sea un lugar seguro, ustedes van a poder utilizarlo, pero tienen que saberlo. No pueden estar por cada tubito agarrando el manual, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Practicando con las órdenes. Por eso yo voy a seguir mandando órdenes y ustedes van a tener que enviarme las órdenes, chicos. Van a tener que trabajar. Hay muchos que no me las envían, que no miran los videos, que no... si ustedes están pagando por esto, chicos, si a ustedes les interesa esto, no vamos a hacer, sin desmerecer ninguna profesión, no vamos a hacer a lavar copa, ni tampoco a coser, no. Vamos a estar con vidas humanas, a las que nosotros, un error nuestro, puede significar la muerte de un paciente. Entonces, hay que actuar con responsabilidad desde el primer día, desde el día que ustedes dijeron voy a estudiar extraccionista, pensando a lo mejor, extraccionista. No, extraccionista conlleva todo esto que yo estoy diciendo. No es solamente sacar sangre. De nada sirve ustedes saquen sangre si no saben en qué tubo va. No van a conseguir trabajo en ningún lado, sino, chicos, así de simple.
No importa cuántos meses les lleve. Si se tiene que extender, se extiende. Pero ustedes tienen que salir sabiendo, ¿sí? Las prácticas nosotros las vamos a hacer una vez que se pueda reincorporar al instituto. Se van a hacer en el instituto las primeras prácticas. Así que quédense tranquilos que las prácticas las vamos a hacer primero en el instituto. Todo lo necesario, sea orden, sea corazón, sea sangre, sea lo que sea, ¿sí? Sea órdenes, extracciones, obviamente. Pero aunque ustedes no los crean, es más importante saber una orden que una extracción. Porque la extracción es solamente práctica. La orden también, pero también hay que estudiar, ¿sí? Comprender. Lean los pasos de la correcta extracción, ¿sí? Muy importante los pasos de correcta extracción. Si ustedes no saben los pasos de correcta extracción, no pueden sacar sangre. Porque ustedes tienen que seguir mecánicamente todos los pasos de la correcta extracción. Hasta que a uno ya se le quede adentro de la cabeza. Bueno, chicos, estoy pensando si hubo algo más que haya fallado en el... No me encanta porque pregunté salud y algunos me zarasearon. Como que es la falta de enfermedad y no. Sí, obviamente es la falta de enfermedad, la ausencia de enfermedad, pero es un equilibrio entre el estado físico, mental y ambiental. Importantísimo, chicos, por favor, porque en todos lados le van a preguntar. ¿Y qué es? Enfermedad es el desequilibrio de uno de estos 3 puntos, ¿sí? Signos y síntomas. Síntomas es algo subreal, algo que nosotros, que no es objetivo, ¿sí? Porque no lo podemos ver. El paciente lo puede decir como, me duele la cabeza, estoy con dolor de estómago, me duele el oído, me duele la muela, no siento la pierna, tengo hormigueo, me duele el pecho. Eso es un síntoma. ¿Qué es un signo? El que el médico va a poder observar. A ver, te voy a hacer un electrocardiograma. A ver, te voy a palpar el estómago. Te voy a tomar la presión. Te voy a tomar la temperatura. A ver, déjame ver la boca. Te mando a hacer una radiografía. Un análisis de sangre. Eso es un signo. Lo que el médico puede ver. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos hoy a las 7 de la tarde. Espero que se les haya aclarado el tema este. Hoy vamos a ver enfermedades autoinmunes que les dije que busquen y vamos a repartirnos unas enfermedades para que ustedes puedan buscar mientras también van a hacer órdenes. Bueno, les mando un beso grande, nos vemos a la tarde. Chau, chicos.